Buenas tardes, especial bienvenida para ustedes. Hoy hemos tenido una jornada caracterizada por la lluvia, algo muy propio en este pedacito del mundo, en donde el día que tenemos sol más radiante también podemos tener esa mezcla de lluvia. Es una de las particularidades de este pedacito de tierra en donde la democracia ya lleva como camino recorrido varias décadas, pero siempre con una tarea permanente, y es la tarea de perfeccionarla, agregarle un poco más para que sirva para entendernos y entendiéndonos entonces poder conducirnos por donde deseamos conducirnos como sociedad. En ello hay una responsabilidad de alta dimensión que asume el Tribunal Superior Electoral, que nos ha invitado a una actividad que justamente conecta con este planteamiento de Tribunal de la Democracia, porque tiene que ver con la formación de la ciudadanía para adquirir responsabilidad en materia electoral, porque ello contribuye con mejorar nuestra democracia. Hubo una primera experiencia con el lanzamiento de la primera versión de la revista y en esta ocasión se lanza la segunda edición de la revista Justicia Electoral, que versa esta vez sobre los incidentes de los procedimientos contenciosos electorales. Ese es un modo de seguir aportando para mejorar nuestro país. Ese es un modo de seguir aportando para que nuestra democracia nos sirva y nos sirva para lo que queremos. Queremos saludar de manera deferente al juez presidente del Tribunal Superior Electoral que encabeza esta actividad, el doctor Ignacio Pascual Camacho Hidalgo. De igual modo saludamos al magistrado doctor Pedro Pablo Germenos Forastieri, juez titular de este tribunal. Especial salutación para el magistrado doctor José Manuel Hernández Peguero, es juez titular de este tribunal. También se practica acá la buena vecindad, por ello saludamos de manera deferente al director general del Instituto Cartográfico Militar, el general licenciado Rafael Carrasco Paulino, Ejército de la República Dominicana, que nos acompaña. Para funcionarios del tribunal, para quien ha podido sortear la lluvia y viene desde las entidades amigas, especial acogida, especial bienvenida a este acto de puesta en circulación de la segunda edición de la revista Justicia Electoral. Para compartir con nosotros palabras formales de apertura y de presentación de esta revista, invito a hacer uso de la palabra al magistrado juez presidente del tribunal. Recibamos al doctor Ignacio Pascual Camacho Hidalgo. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Especialmente al magistrado Peguero, Hernández Peguero, que pasillamos un tiempo en la UAS. Es así, Pedro. El Tribunal Superior Electoral presenta a la comunidad jurídica vinculada a los temas electorales la segunda edición de la revista Justicia Electoral, conteniendo temas expuestos por personas que conocen y dominan el escenario electoral. El filósofo Byung-Chul Han, en su reciente publicación titulada La crisis de la narración, plantea que ésta se encuentra en un momento muy difícil, toda vez que pocos se ocupan de la narrativa y su sentido ocupacional, ya que estamos a expensa de un meme que alguien escriba bajo un impulso de llamar la atención vía las redes sociales, que ya llega y tan pronto es sustituido por otro. Esta es la narrativa que nos envuelve en estos tiempos, en donde predomina, sea falso o verdad confeccionada, lo narrado de manera rápida y veloz, sin sentido de enseñar y de formar a quien lee los mensajes de texto sin ninguna narrativa. TikTok
se ha hecho la más famosa de las redes sociales y lo ha logrado en base a la brevedad de los videos de corta duración, pero carentes de toda narración. Esta revista tiene narrativa, tiene sentido y tiene utilidad. 9 autores se han unido en su contenido para presentarnos igual número de narrativas de referencia a la materia electoral, llenas de contenido, dinamismo y de valiosa aplicación por su actualidad, toda vez que la narrativa es la manera de contar una sucesión de hechos, lo que ocurre en un lugar y durante una cantidad de tiempo determinado. Y es precisamente lo que harán los articulistas invitados para la puesta en circulación de la revista. Hagamos el esfuerzo de mantener esta narración, la otra, la de las redes sociales, vacía de contenido, que sucumbirá y la narración que conocemos y que practicamos permanecerá entre todos nosotros. Bienvenidos seamos todos. Gracias, muchas gracias, magistrado juez presidente, por su acogida. Muchas gracias por su motivación. Como ya ha explicado el juez presidente, se trata de que cada articulista pueda un poco despertarnos el apetito por leer el contenido, por nutrirnos del contenido que se ofrece en esta segunda edición. Y vamos a comenzar invitando a presentarnos la motivación de su escrito a alguien que ha tomado un tema de una actualidad extraordinaria. Y se ha titulado este tema con una pregunta retadora: ¿cómo los órganos electorales deben enfrentar el impacto de las redes sociales en los procesos electorales y en la vida democrática? Intenta responderlo Karina Espinal Ovalle. Buenas tardes a todas y todos. Quiero unirme a los saludos protocolares que han sido expresados hacia las autoridades y público aquí presente. Se me ha pedido que aborde brevemente el artículo que he escrito para la edición de la revista que hoy se pone a disposición de todos ustedes. Y se titula ¿Cómo los órganos electorales deben enfrentar el impacto de las redes sociales en los procesos electorales y la vida democrática? Más que dar una solución definitiva al tema, es una invitación a repensar el papel de los organismos electorales en la era digital. Comencemos con algunas cifras. Según We Are Social, más del 59% de la población mundial tiene acceso a las redes sociales y tiene un usuario en la misma. Pero lo que debemos preguntarnos los órganos electorales es ¿para qué se utilizan las redes sociales? Y un informe de la Universidad de Oxford nos dice que las personas son más propensas a buscar noticias en redes sociales que en medios tradicionales, especialmente los jóvenes. Esto muestra un aumento en la confianza en la información que se difunde en redes sociales y lamentablemente un aumento en la información de noticias falsas en las mismas. Este panorama plantea un dilema para los organismos electorales. Por un lado, las redes sociales pueden ser utilizadas para difundir información falsa, para atacar los órganos electorales y también para difundir discurso de odio contra los candidatos y candidatas que se presenten en las elecciones. Sin embargo, no debemos perder de vista que estas plataformas también han democratizado la información y han fomentado el debate sobre los asuntos públicos. Así que la respuesta no puede ser la censura, sino la promoción de un uso responsable de las redes sociales. En el caso de República Dominicana, las estadísticas muestran un aumento en la utilización de las redes sociales y el Tribunal Superior Electoral, adaptándose a los nuevos tiempos, ha aprovechado estas plataformas para transmitir las audiencias en línea, brindando transparencia a la instrucción de los casos en materia electoral.
también han utilizado plataformas como Twitter, Instagram y Facebook para publicar agendas y decisiones judiciales. Pero estas no son las únicas alternativas y por ello es importante abrir espacios de intercambio y aprendizaje de diversas experiencias. Sin duda, enfrentamos nuevos desafíos que requieren la colaboración de diversos poderes del Estado y que resumo en 3. Primero, la violencia política contra las mujeres, que a menudo se manifiesta en las redes sociales, es un problema significativo que afecta su participación política. Abordar esta problemática no solo requiere una legislación adecuada, sino también el compromiso de los órganos encargados de la persecución y los tribunales, y se hace esencial implementar un enfoque de género en estos casos. Segundo, la libertad de expresión a través de las redes sociales en las campañas electorales es también un tema muy complejo sobre el cual se ha referido el Tribunal Constitucional Dominicano en la sentencia TC 0092-2019. Y tercero, las campañas de desinformación que amenazan los procesos electorales. Para combatir estas campañas, los órganos electorales tienen el reto de desarrollar mecanismos para verificar y contrarrestar la desinformación, siempre contrarrestándola con información adecuada y rápida. En última instancia, los órganos electorales son los guardianes de la democracia y tienen la responsabilidad de educar a la sociedad. Las redes sociales entonces son una herramienta poderosa para esta tarea, ya que permiten divulgar contenido educativo sobre los derechos políticos electorales y el papel fundamental de la participación política para concretizar el principio democrático. En ese sentido, debemos aprovechar el impacto de las plataformas para fortalecer nuestros valores democráticos desde los órganos electorales. En resumen, las redes sociales son un doble filo en los procesos electorales y la vida democrática, pero los órganos electorales deben abrazar el desafío y encontrar soluciones que preserven y fortalezcan nuestra democracia en la era digital. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, licenciada Karina Espinal. Y para conocer más con respecto a este planteamiento, bueno, pues para eso está la revista. Justamente se trata acá de solo una motivación, digamos, del contenido que estamos compartiendo en esta segunda edición. Decíamos al comienzo de ese interés de ir mejorando nuestra democracia, pero para ser honestos hay que caer en la cuenta de que no todo el mundo quiere eso. Hay alguien que quiere que no evolucione lo suficientemente la democracia. Ante esa situación, otro de los articulistas, en este caso abogado ayudante, se pregunta: ¿democracia dominicana, evolución o involución? Y ya después pone entre comillas, retroceso de la democracia. Invitamos a presentarnos su escrito a Gregory José Martínez Mencía. Muy buenas tardes a todos. Nos vamos a sumar a los saludos protocolares, tanto a las autoridades del tribunal, invitados especiales y a nuestros queridos compañeros. El tema que abordamos en esta entrega de la revista del tribunal trata y aborda el tema de la democracia en la República Dominicana y si hemos tenido una evolución o una involución. Y para ello obligatoriamente tenemos que trasladarnos a mediados del siglo pasado, donde los regímenes absolutistas eran la forma más común de gobierno casi en toda Latinoamérica y el resto del mundo, lo que obligaba a que los reclamos sociales se dirigieran con el objetivo de lograr elecciones libres, donde la gente pudiese manifestar su voluntad de manera libre e independiente. Y viviendo bajo estas condiciones, se llegó a pensar que la única manifestación de la democracia era a través de ejercer el derecho al sufragio. Sin embargo, una vez se alcanza este propósito y se arraiga como una conquista social, bueno, pues como sociedad en constante movimiento empezamos a identificar otros reclamos y otros proyectos que pudiesen ir en beneficio de toda la colectividad. Nosotros en nuestra vida republicana hemos tenido una serie de acontecimientos que van demostrando la evolución, la positividad en el ejercicio de la democracia. Y entre ellos podemos destacar el hecho de que
Desde 1996 y hasta la fecha, es decir, en los últimos 27 años, en la República Dominicana, independientemente de las diferencias que se pudiesen generar como consecuencia de la celebración de un torneo electoral, ninguna organización política, ningún líder político ha intentado desconocer la voluntad popular o subvertir el orden constitucional bajo la excusa de irregularidades en la celebración de unas elecciones. Lo que sucede es que esas autoridades políticas, esos dirigentes políticos, acuden a los órganos del Estado que tienen la competencia para dar solución a ese tipo de conflicto, y las respuestas que son dadas por esos órganos son respetadas y acatadas por los diferentes actores políticos. Como les decía, en nuestra historia tenemos una serie de eventualidades que van demostrando esa evolución positiva de la democracia dominicana. Y uno importante se da en el año de 1997, cuando se aprueba la Ley 275, Ley Electoral. Y esa evolución se da a través del artículo 68 de esa legislación, que incluye como elemento novedoso para la legislación dominicana la denominada cuota de género, que aprueba la obligación por parte de las organizaciones políticas de incluir dentro de sus boletas electorales un mínimo de un 25% de mujeres en sus boletas congresuales y municipales. Sin embargo, se trató de una disposición que tuvo una vida efímera, porque apenas 3 años después se aprueba la Ley 12-2000, que realiza una modificación única y exclusivamente al artículo 68. Pero se trata de una modificación positiva porque incrementa ese 25% a un 33%, lo que da una mayor participación a la mujer, y el legislador advierte la necesidad de que la mujer tenga una mayor participación en las posiciones de toma de decisión del Estado dominicano. Luego de esto vino un acontecimiento que pudiéramos quizás definir como el último intento por parte del legislador dominicano por brindar mayor legitimidad a la parte de la Junta Central Electoral que tiene como propósito, o tenía como propósito, la resolución de los conflictos de carácter contencioso electoral, y es con la aprobación de la Ley 2-2003, que divide la Junta Central Electoral en 2 cámaras, una administrativa y una contenciosa, para la resolución de los conflictos contenciosos electorales. Sin embargo, esta división quizás no tuvo el éxito que deseaba el legislador, porque los actores políticos veían en la Junta Central Electoral que era el órgano que organizaba, celebraba, escrutaba y a final de cuentas pues informaba sobre los resultados de las elecciones. Entonces esas acciones contenciosas electorales ante la propia Junta Electoral no gozaban de esa legitimidad, porque los actores políticos veían en la Junta Electoral el órgano que se constituía en su verdugo, porque esas afectaciones y esos derechos que ellos entendían le habían sido vulnerados a través de todo ese proceso. Y como las legislaciones son la consecuencia de las necesidades sociales, pues el constituyente en 2010 advierte la necesidad de la creación de un órgano independiente a la Junta Central Electoral que pueda dar una solución a esos conflictos electorales y que no tenga ningún tipo de vinculación con los procesos electorales. Entonces, en este caso, el constituyente crea en 2010 a través de la Constitución una serie de órganos dentro de lo que está Tribunal Superior Electoral y Tribunal Constitucional. El primero, para la solución de los conflictos de carácter contenciosos electorales, y el segundo, última palabra en materia constitucional, y un fiscalizador, si así pudiéramos decirlo, del comportamiento o de la interpretación de las normas constitucionales por parte de todos los entes del Estado. Hoy podemos afirmar que el Tribunal Superior Electoral goza de una gran legitimidad y confianza en los actores políticos, y esto no se trata de una afirmación baladí que nosotros estamos realizando, sino que es la consecuencia de las estadísticas de miles de sentencias dictadas en materia contenciosa electoral, que nos genera una confianza y una credibilidad tanto en los militantes, partidos políticos y en la sociedad en sentido general. Siempre se ha dicho que la democracia es una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía, pues la participación de la ciudadanía es el factor más importante para que los cambios en una sociedad se puedan materializar de manera efectiva. De modo que el diálogo entre gobernantes y gobernados resulta necesario para alcanzar los objetivos en común. Resaltamos con beneplácito el hecho de que en la República Dominicana la democracia se ejerce y evoluciona positivamente, que el Estado se ha preocupado por crear los entes y las herramientas jurídicas que sirvan de guardianes para el ejercicio, disfrute y goce de los derechos de la persona. Por lo que podemos concluir diciendo que la República Dominicana ha tenido una
unos avances significativos en materia democrática y que dichos avances se han arraigado en nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, licenciado Martínez Mencía, por motivar su escrito, su aporte para esta segunda edición de la revista. Parece como si se le hubiera tomado la palabra precisamente al licenciado Martínez Mencía, que ha tocado el tema participación de la mujer, porque justamente el contenido al que nos vamos a referir a continuación tiene que ver con ello. Y, lógicamente, lo plantea una mujer. Y oiga de qué dimensión. Ella es nada más y nada menos que fundadora de la Asociación de Magistradas de las Américas. Aporta un contenido que lleva por título Justicia Electoral y Género, la dualidad inquebrantable. Ella no ha podido estar físicamente con nosotros, pero bueno, la pandemia nos ha dejado eso de que la virtualidad es como una puerta, una ventana de escape que nos permite entonces estar a modo de presencialidad. Por eso estamos invitando a que usemos esta vez la pantalla para que recibamos el mensaje de la doctora Rosana Silva Chicaiza. Un cordial saludo desde Quito, Ecuador, al doctor Ignacio Camacho Hidalgo, presidente del Tribunal Superior Electoral y demás miembros de la entidad mencionada, que también forman parte del comité editorial de la prestigiosa revista Justicia Electoral, que hoy se presenta en su segunda edición. Como Roxana Silva Chicaiza, fundadora de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas y actual consultora internacional desde Organización Movimiento Ciudadano por la Democracia, venimos construyendo acciones para fomentar una democracia paritaria. Dentro del segundo volumen de la revista encontrarán ustedes varios artículos, entre ellos el denominado Justicia Electoral y Género, la dualidad inquebrantable, de autoría inédita, donde se expone la importancia de las organizaciones políticas, tanto partidos, movimientos, alianzas, como una alternativa jurídica en el marco de nuestras constituciones, con el propósito de representar al pueblo en la gestión de un gobierno en los estados de derechos y de justicia. Es así como un sistema electoral necesita contar con una activa participación, así como de representación. A veces, una escasa interrelación entre las personas y sus representantes, ya sea, por ejemplo, en la función legislativa o en las organizaciones políticas, va generando una desafección hacia este espectro político, por lo que es el sistema de justicia electoral el que juega un rol preponderante en el cumplimiento de normas y procedimientos electorales. Es así que este sistema de justicia electoral conlleva promover actores con un liderazgo tanto de sus integrantes como en los procesos internos que se relacionan con mecanismos de rendición de cuentas, la divulgación de sentencias con datos abiertos, fundamentados en la transparencia, el acceso a la información pública, la intervención ciudadana, entre otros, con el propósito de que las normas electorales sean respetadas en un sentido estricto. Es así como, citando a Gloria Pollatos, es fundamental contar con una justicia con enfoque de género que permita hacer esta una herramienta novedosa de transformación social para garantizar una efectiva salvaguarda de los derechos de las mujeres ante la necesidad impostergable de reconocer la diversidad de género, tanto en la interpretación y en la aplicación de estándares internacionales. Sin duda, la perspectiva de género para el juzgamiento electoral es clave para fomentar un enfoque de inclusión y de intervención ciudadana. Estar a la vanguardia de los retos jurisprudenciales electorales con enfoque de género es una dimensión necesaria a considerar para lograr una justicia real en miras al respeto de los derechos y de las responsabilidades.
Por ejemplo, la incorporación de cajas de herramientas para personas juzgadores, auxiliares de justicia, combinados con programas de sensibilización, de identificación de sentencias, son fundamentales para promocionar y aplicar este tipo de mecanismos imprescindibles para el acceso efectivo y para la resolución de casos electorales. La difusión de buenas prácticas en el juzgamiento electoral con visión de género resulta imperiosa para identificar y conocer más sobre los avances que tienen otros países, tanto en doctrina, aplicación normativa, dictámenes, entre otros, con el propósito de visibilizar acciones con resultados ejemplares en cuanto a la toma de decisiones de autoridades electorales a nivel jurisdiccional. Es decir, trabajar por una justicia más cercana a la gente, como lo viene realizando el Tribunal Superior Electoral, es decir, ser el tribunal de la democracia. De seguro que llama lo suficiente la atención como para buscar el aporte de la magistrada Silva en esta segunda edición de la revista Justicia Electoral. Se ha planteado con sobrada razón que si vemos hoy un poco más lejos es porque estamos parados sobre hombros de gigantes, ha dicho alguien. Eso implica la pertinencia de volver a la fuente cada cierto tiempo para no quedarse así como en las nubes y para no perder la raíz. Abordar el tema de los valores, el tema de la ética, sin acudir a la fuente, sin acudir a la vieja Grecia, se haría como muy cuesta arriba. Debe ser por eso que el señor consultor jurídico ha decidido titular su trabajo Episteme de los valores y principios del reglamento de comportamiento ético y disciplinario del Tribunal Superior Electoral. Invito a hacer uso de la palabra al doctor Henry Cuello Ramírez. Buenas noches. Me sumo a los saludos protocolares de los oradores y exponentes que me precedieron. Bueno, esto es una gran oportunidad para, aunque el tema se aleja, se aparta un poco del tema central, que son los procedimientos contenciosos electorales y los incidentes, ¿verdad? La ética y la moral, que es la expresión material histórica de la ética, se convierte en una especie de eje transversal que lo permea, lo impregna todo y, qué sé yo, regula la conducta, el comportamiento, los comportamientos de los servidores. En este caso, servidores para la administración de una justicia sana, saludable, transparente, democrática. Este artículo lo escribí a raíz de la elaboración de parte de la comisión que resolutó y creó el Pleno para la elaboración de la base reglamentaria del tribunal, en este caso específicamente del reglamento de comportamiento ético y disciplinario. Entonces, trabajamos una comisión arduamente en la elaboración de ese reglamento y creo que es el primer artículo, el primer ensayo crítico sobre el mismo. Y lo escribí yo, que estaba comprometido umbilicalmente con la elaboración de este reglamento, con cierta rigurosidad metodológica, con cierta rigurosidad científica, objetiva, como debe escribirse un artículo de carácter especializado. La ética, si fuésemos a razonar o a hacer un análisis de lo que es la ética no es más que una especie de autoconciencia del ser humano. La moral es otra cosa, porque la moral se deriva de la costumbre, y si fuésemos a aceptar la ética como la rama de la filosofía que estudia el ordenamiento moral de la sociedad, entonces diríamos, bueno, pero hay diferentes culturas, diferentes sociedades, en consecuencia hay diferentes maneras de asumir, de enfocar, de aceptar lo que es ético y lo que es moral. Pero bien, la ética siempre tiende al bien común. Por eso se dice que el hombre, como ser gregario, como ser social,
si se va a una montaña, si se aparta, si se aísla, no hace un ejercicio ético, porque la ética se practica en sociedad. O sea, es una parte connatural del ser humano, aunque es una parte abstracta y subjetiva del ser humano per se, del ser humano individual, no ocurre si no es en sociedad interactuando con los demás seres humanos. Entonces, este artículo, por ejemplo, episteme, origen, ¿verdad? Se origina precisamente en esta iniciativa del tribunal y del presidente Ignacio Pascual Camacho, del Pleno, en dotar de una herramienta, un instrumento normativo en el aspecto ético-moral, instrumento que viene a, si no obligar, a recordarle a los servidores sobre lo que es bueno y lo que es malo, sobre lo que está permitido, lo que está prohibido, sobre los deberes, los derechos, el régimen de consecuencia cuando usted es consciente de que ha cometido una falta, no importa la naturaleza, sea grave, leve, etc. Entonces, todo el mundo tiene que tener una conciencia, un sentido ético. Y voy a graficarlo con un ejemplo. Por ejemplo, si usted regresa, sale de su trabajo y se va a celebrar un momento festivo con los amigos y regresa ya tarde a su casa, y usted, digamos que la 1 o la 2 de la mañana, ¿verdad?, se pasó de trago o de contento, y usted ve que el semáforo está en rojo y usted decide pasar el semáforo con el pretexto, quizás baladí, como diría Gregory, o vago, de que a esa hora es peligroso permanecer en un semáforo, entonces usted decide pasar, y el carro que viene en la calle transversal pensó lo mismo que usted, los dos pasaron al mismo tiempo y colisionaron. Entonces puede haber un muerto, puede haber un lesionado, un herido de gravedad, etcétera, etcétera. Una familia puede quedar huérfana. Entonces, en ese momento, justo en ese momento en el que usted decidió ser un infractor, violar, vulnerar, precisamente ahí es que interviene la ética. Quizá si ese conductor no hubiese decidido pasar el semáforo en rojo, quizá hubiese evitado una desgracia. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, doctor Cuello, por motivarnos a leer el contenido que usted aporta para esta segunda edición de la revista. Otra dama que tampoco ha podido estar con nosotros acá, también ha aprovechado la virtualidad, y ella nos invita a adentrarnos en importantes desafíos de la jurisdicción contenciosa electoral en la República Dominicana. Es la jueza titular de este tribunal, la doctora Rosa Pérez de García. Apreciados colegas, amigos y amigas, les saludo con gran alegría en este acto de publicación de la segunda edición de nuestra revista Justicia Electoral, en la que fue de mucha satisfacción para mí poder escribir algunas notas sobre los importantes desafíos de la jurisdicción contenciosa electoral en República Dominicana. Jurisdicción que en su desenvolvimiento cotidiano como autoridad especializada encargada de impartir justicia para tutelar y garantizar y proteger los derechos políticos electorales de la ciudadanía, enfrenta retos y desafíos que son determinantes para poder mantener ese grado de confianza tan necesario y hacer de sus decisiones instrumentos que realmente garanticen una resolución de conflictos intra, extra e interpartidarios. Esperamos, pues, que este artículo incentive el diálogo para enriquecer la doctrina del derecho electoral. Muchas gracias por la gentileza de su atención y de su compañía. Y algo que no ha destacado la magistrada es que ese artículo, de algún modo, aunque sea así un poco disfrazado, incluye una especie de fórmula para mantener la juventud. Porque hay alguien por ahí que ha dicho que quien solo tiene recuerdos es viejo, que quien tiene planes es joven. En consecuencia, si se está hablando de desafíos, se está hablando de tareas.
En consecuencia, es un modo de mantener esa inquietud que caracteriza esa etapa que conocemos como la juventud. Y un poco en esa misma tónica, solo que dirigiéndose, no como la doctora, a la jurisdicción contenciosa electoral, pero sí a instituciones de altísima importancia para mantener la democracia, también es el tema que aborda quien a continuación invitaré para que hable para nosotros. Se refiere a los partidos políticos y plantea retos, pero no para algún día, retos inmediatos de los partidos políticos. Es juez titular de este tribunal el doctor José Manuel Hernández Peguero. Buenas noches a todas y a todos. Referencia muy especial a los magistrados Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, Pedro Pablo Yermeno Forastieri, y al general director del Instituto Cartográfico Militar vecino de esta institución. Bueno, en esta edad que tengo, me toca abordar un tema en el cual lo he tenido que tocar de diferentes ópticas. Evidentemente, prima sobre todo el del ciudadano, pero también como político, delegado ante la Junta Central Electoral, juez, fiscal y hasta juez de este tribunal. Es decir, que tengo un poquito de conocimiento sobre el tema que he abordado en esta segunda edición de la revista del tribunal, por lo cual felicito a los magistrados y a todo su personal en este loable esfuerzo de llevar información oportuna, no tan solo a la comunidad jurídica, sino a toda la ciudadanía. Sin duda alguna, todos estamos conscientes del grave deterioro moral y de credibilidad de los partidos políticos. Las encuestas que se hacen marcan un deficiente número sobre la aceptación válida y positiva. Sin embargo, es una tarea pendiente de la democracia. Los partidos son el almazón de la democracia. Al final de cuentas, en ellas radican las oportunidades de postular a los que nos van a gobernar. Y es por eso que cuando escribí este artículo lo hice desde el más profundo sentir positivista con el cual siempre me identifico, de procurar partidos diferentes. Yo creo que como ciudadanos todos tenemos esa gran tarea. Cada vez menos están llamados la ciudadanía en general a participar en la política, y yo creo que en una próxima reforma electoral tendríamos que abordar la posibilidad de la participación individual en los certámenes electorales a los fines de dar esa oportunidad a muchas personas que no encuentran cabida desde mucho sentido en las organizaciones políticas y que se le dificulta la constitución de partidos o movimientos, dada la rigurosidad que cada vez cerca más esa posibilidad. Yo decía que la ausencia de ideología e identidades, sumadas al populismo cada vez más triunfante en las contiendas electorales del continente y la crisis económica que agobia las economías a partir de la pandemia, agravada por la invasión de Rusia a Ucrania, yo diría ahora con la guerra entre Israel y el grupo Hamas, son algunas de las razones que han incidido en el declive de la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos y sus líderes, y hasta en la democracia. Les invito a leer y a externar sus opiniones sobre este esfuerzo que he hecho, en el sentido de que
como partidos podamos avanzar en una democracia diferente a la que tenemos. Yo creo que todavía queda mucho por recorrer. Y una de las labores que destaco es la de este tribunal, conjuntamente con la del Tribunal Constitucional y la misma Junta Central Electoral. Tan solo con ver las decisiones del Tribunal Constitucional en el aspecto de la equidad de género y lograr la participación equitativa de las mujeres en las contiendas electorales, nos hace renacer la posibilidad de que podamos alcanzar organizaciones políticas que respeten esa posibilidad de la participación igualitaria en la contienda electoral de los hombres y las mujeres. De todas maneras, no podemos esperar en lo inmediato cambios a menos que no exista un gran compromiso ciudadano, porque antes de ser políticos fuimos ciudadanos. Y yo creo que es ahí en donde va a radicar esa decisión de poder cambiar la política, de que a ella vayan hombres útiles, serios, honorables, pero solamente si son formados en sus hogares y en las escuelas con otra visión diferente a la que hoy nos está acusando. Muchas gracias al tribunal, a sus magistrados por permitirme exponer en estas consideraciones mi opinión y espero que siga proyectando, que siga difundiendo sus sentencias, pero también estos escritos de los muy versados ejecutivos y directores de esta entidad que me llenan mucho de orgullo. Recordar que comenzamos, que cuando fuimos designados, iniciamos en el salón de conferencia de mi oficina y luego en el salón de la Ucamaima. Y ya hoy se tiene hasta en proyección un nuevo edificio. Eso es un gran paso de avance. Les felicito, magistrados, por esa decisión y espero que sigan avanzando institucionalmente y dejando una buena impronta en favor de la democracia y para alcanzar partidos políticos diferentes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias, magistrado Hernández Peguero. Es de alta valoración que, habiendo terminado sus funciones para el Tribunal Superior Electoral, mantenga ese nexo, demuestra ese interés de hacer aportes para que realmente maduremos como democracia en la República Dominicana. Lo propio podríamos decir del articulista al que ahora vamos a hacer alusión, porque también fue juez titular de este Tribunal Superior Electoral. Y él hace una especie de alerta con su aporte en esta segunda edición de la revista, porque ha titulado su escrito "La falta de calidad sistémica de la democracia provoca su decadencia". También ha aprovechado la vía virtual para compartirnos su motivación. Estoy hablando del magistrado Santiago Sosa Castillo. Hola, muy buenas noches. Mis cordiales saludos para los magistrados y magistradas que conforman este Tribunal Superior Electoral, para los servidores y servidoras de esta Corte de la Democracia, para los asistentes a esta puesta en circulación de la segunda edición de la revista Justicia Electoral. El tema que abordo en la segunda edición de la revista Justicia Electoral lo titulé "La falta de calidad sistémica de la democracia que provoca su decadencia". La idea es provocar debates sobre la decadencia de la democracia a partir de hechos ostensibles tales como que el sistema democrático surge cimentado en derechos fundamentales que han conducido a un Estado social y democrático de derecho. El proceso democrático ha ido creando ciudadanía y esta conciencia ciudadana está demandando cada vez más acceso equitativo al catálogo de derechos fundamentales insatisfechos, haciéndose cada vez más evidente el déficit de este sistema político que en su concepción ideológica promete calidad de vida material
emocional y espiritual que ha quedado en la retórica. Las naciones del sistema democrático no han logrado poner a las personas como objeto del desarrollo humano, social y cultural. Aunque hay evidencia de redención de la pobreza en países del sistema, no se ha establecido una sociedad democrática con acceso equitativo a los bloques de derechos fundamentales, tales como los derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, derechos deportivos, derechos colectivos y derechos del medio ambiente. Asumiendo la calidad como la capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas de lo que se oferta, el sistema democrático, para recuperar la confianza perdida, debe tomar muy en serio la creación de políticas públicas y la aplicación del principio de oportunidad para un acceso equitativo de la población a los derechos humanos fundamentales, tales como ya hemos mencionado, sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales, y muy especialmente la dignidad humana, que son los planteamientos ideológicos del sistema democrático. Por lo tanto, el sistema democrático, para su sostenibilidad, requiere mínimamente prestar una atención especial a contar con una norma social obligatoria con el mayor consenso social posible, de cumplimiento estricto y juzgado bajo el principio de certeza. Elegir a las autoridades que ejerzan la administración pública mediante elecciones justas, libres, limpias, pacíficas y transparentes. Y tal como ha expresado la Corte Suprema de Argentina, la justicia social actual consiste en ordenar la actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos con que ésta cuenta, con vista a que todos y cada uno de sus miembros participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización. Muchas gracias por la oportunidad de participar en la puesta en circulación de esta segunda edición de la revista Justicia Electoral. El agradecimiento al magistrado Sosa Castillo por su aporte. Es emocionante ver cómo hay ese empeño de defender esa democracia, de mejorarla, de agregarle valor para que nos sirva para entendernos, porque solo entendiéndonos se logra el equilibrio que permite que avancemos como sociedad, que avancemos como República Dominicana. Y para quien todavía pide más en la revista, un artículo que un poco se empeña como en separar, para decirlo así en lenguaje llano, el grano de la paja. Nada más y nada menos que en la modalidad de pregunta se plantea: inadmisibilidad o incompetencia del recurso de revisión incoado ante el TSE contra sentencias de amparo. Sobre este tema ha escrito, y ahora motivará para nosotros, el juez titular de este Tribunal Superior Electoral, el doctor Pedro Pablo Yermenos Forastieri. Buenas noches, magistrado presidente general, director del Instituto Cartográfico, magistrado José Manuel Hernández Peguero, invitados especiales, compañeros, colaboradores del Tribunal Superior Electoral. De verdad que me toca un reto con dos vertientes muy difíciles de superar. El primero, porque soy el último de los exponentes en esta tarde, y el segundo reto, porque he escrito un artículo de puro procedimiento electoral, y en consecuencia es un artículo un poco denso, y veo personas aquí que no son abogados y en consecuencia debo tratar de ser lo más didáctico posible para que algo les quede a esas personas que nos acompañan con su presencia esta tarde y que no son abogados. Para quienes sí lo son, que constituye la mayoría del auditorio, lo que voy a hablar lo saben quizás mucho mejor que yo, pero debo contemplar a esas personas que no son abogados. Resulta que el Tribunal Superior Electoral fue apoderado de una acción de amparo de cumplimiento. Acción de amparo es una acción que pretende la preservación, el respeto a una vulneración actual o posible de un derecho fundamental. La respuesta en la sentencia del Tribunal Superior Electoral ante esa acción de amparo de cumplimiento fue declarar ese amparo improcedente.
la persona que interpuso la acción de amparo recurre la sentencia que declara la inadmisibilidad del amparo con un recurso de revisión ordinaria ante el propio Tribunal Superior Electoral. Les digo, y casi me estoy refiriendo exclusivamente a los que no son abogados, que la acción para recurrir esa sentencia de amparo que declaró su improcedencia es un recurso de revisión de sentencia de amparo ante el Tribunal Constitucional, no ante el mismo Tribunal Superior Electoral. Puede ser recurrida también por un recurso que se llama de tercería, pero aquí vamos a referirnos exclusivamente a ese recurso de revisión de sentencia de amparo ante el Tribunal Constitucional. Obviamente esa persona interpuso mal su recurso contra la sentencia, porque lo hizo como un recurso de revisión ordinaria, siendo su única posibilidad, como he dicho, el recurso de revisión de sentencia de amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué hizo ante el apoderamiento de ese recurso el Tribunal Superior Electoral? El Tribunal Superior Electoral declaró la inadmisibilidad de ese recurso de revisión contra esa sentencia de amparo. ¿Cuál es la tesis del artículo? La tesis del artículo es que, según el articulista, que es quien tiene el honor de dirigirles la palabra, la inadmisibilidad del recurso no era la solución adecuada que se le debió dar al recurso del que estaba apoderado el Tribunal Superior Electoral, sino que la respuesta debió ser la declaratoria de incompetencia. Y las razones que se exponen en el artículo son las siguientes. El Tribunal Superior Electoral, en múltiples sentencias, ha dicho reiteradas veces que no es atribución del Tribunal Superior Electoral conocer recursos de revisión de sentencias de amparo. Eso está fuera de discusión. Incluso la doctrina, eso es algo no discutido. Ese recurso no procede porque es ante el Tribunal Constitucional. En todos los casos el Tribunal Superior Electoral ha dicho no es atribución de nosotros. Ahora, en unas sentencias el tribunal ha declarado la inadmisibilidad y en otra sentencia ha declarado su incompetencia. ¿Qué dice el autor del artículo? Que era una oportunidad para que el tribunal sentara un precedente definitivo y que dijera y que estableciera lo que procede es la incompetencia. Y se acababan las dudas. Ya no se iba a fallar o inadmisible o incompetencia, sino que se iba definitivamente ya a establecer la incompetencia. ¿Qué resulta? Que al declarar la inadmisibilidad y no la incompetencia, el tribunal le produjo un daño al accionante. El accionante, al recurrir mal, pero recurrir, estaba expresando sin ninguna duda que tenía reparos contra esa sentencia, que tenía objeciones contra esa sentencia y que en consecuencia quería una revisión extra de su sentencia. Y yo pienso que el Tribunal Superior Electoral debió preservar ese hecho de que tenía un cuestionamiento el recurrente contra esa sentencia y declarar su incompetencia, notificar el recurso a las partes involucradas en el proceso para que depositaran en la Secretaría del Tribunal sus escritos de defensa y todo ese material documental remitirlo a la Secretaría General del Tribunal Constitucional para que conociera el recurso. Esa es la tesis del artículo. ¿Qué resulta? Que un gran daño que se le produjo a la recurrente al declarar, desde mi punto de vista, al declarar la inadmisibilidad y no la incompetencia, es que ya no podía ya
la recurrente interponer un recurso de revisión constitucional contra la primera sentencia que le declaró su improcedencia, porque ya el plazo había pasado para ese recurso ante el Tribunal Constitucional. Sí podía interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero ya no contra la sentencia que declaró la improcedencia, sino contra la sentencia que declaró la inadmisibilidad, que es una sentencia que no es contra la que él tenía los reparos. Contra quien él tenía los reparos era contra la primera sentencia. Entonces le presentó el tribunal, desde mi punto de vista, con su sentencia, un escenario nuevo a la recurrente, porque tenía objeciones contra la sentencia que declaró la improcedencia y ahora tiene que recurrir contra la sentencia que declaró la inadmisibilidad. Yo espero haberme dado a entender. Si ha quedado algo confuso, en nebulosa, yo estoy a la disposición para que ahora, al finalizar, podamos discutir el tema que a mi modo de ver es sumamente interesante. Para finalizar, el Pleno del Tribunal Superior Electoral me ha castigado designándome coordinador de esta revista a partir de su próxima edición. A los autores que han escrito, tanto en el primer número como en este número, yo les pido, por favor, que continúen colaborando con la revista, cuyo próximo número saldrá en unos meses, y tenemos hasta noviembre, el día 15, para recibir sus colaboraciones. Así que nosotros confiamos en que estas colaboraciones van a continuar y que la revista Justicia Electoral continuará siendo una herramienta eficiente para consolidar al Tribunal Superior Electoral como el tribunal de la democracia. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, magistrado Yermenos, por la labor didáctica para quienes no manejamos el derecho, esa labor que ha usado para motivar la lectura de este tema, además para promocionar la tercera edición de la revista, que como ya ha anunciado, estará bajo su coordinación. En este caso, esta segunda edición de la revista ha estado bajo la coordinación del magistrado juez presidente Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, la edición y producción a cargo del director de comunicaciones Pedro Castro, el trabajo de ilustración ha sido a cargo de Cristian Hernández, diseño y diagramación, responsabilidad de Guillermo Abreu. Y bueno, pues ya tenemos la motivación para buscar la revista, para tomar de ese contenido, y un poco quiero como remitirme a lo que planteaba la licenciada Espinal cuando motivaba su escrito. Esto ocurre en un momento en el que, número uno, hay una cantidad de información que es absolutamente imposible digerir, procesar para cualquier ser humano, esa que los estudiosos llaman infoxicación. Cuando hay infoxicación, entonces se pierde de vista si algo es útil, si algo es verdad, si algo es bueno, si algo nos hace bien, y por eso entonces como que no se encuentra de quién dejarse influir. Quien tiene ese dilema, quien tiene esa confusión para de quién dejarse influir, tiene una magnífica oportunidad en un documento con información que tiene valor de uso. Es la segunda edición de la revista Justicia Electoral, que está siendo puesta en circulación justo en este momento con el tema Incidentes de los procedimientos contenciosos electorales. Y un poco le tomo prestada la expresión también, magistrado Yermenos, tomando de esta fuente estamos mejorando nuestra democracia y, lógicamente, en acopio a que es puesta en escena esta información por el Tribunal de la Democracia. Vamos a buscar la revista, vamos a compartir y a preguntar lo que no se haya podido entender en un momento determinado, porque justo esa es la tarea para mejorar la democracia, que quien no entiende, que pregunte, y que después de preguntar si no está de acuerdo, pues discute su posición también. Eso es democracia, eso es lo que queremos mejorar en la República Dominicana. Magistrado presidente, magistrado Yermenos, magistrado Hernández Peguero, nuestro vecino, el general
visitantes, invitados especiales, equipo interno de acá del tribunal, tenemos un instrumento que sirve de tarea para que orientemos nuestro accionar y aportemos para mejorar la democracia, que equivale a mejorar la República Dominicana. Aprovechemos la revista. Feliz resto de la jornada. Buenas noches.